Iglesia, qué alegría volvernos a encontrar. Esperamos que estés teniendo una semana excelente y que Dios haya estado obrando en cada área de tu vida. Antes de comenzar con la palabra de hoy, queremos hacerte un recordatorio. Nuestra iglesia no solo se reúne los domingos, seguimos creciendo juntos durante toda la semana y queremos que seas parte de cada espacio que Dios ha preparado para nosotros. Los martes a las 7 p.m. seguimos compartiendo entre sorbos y versículos en una nueva temporada junto a la pastora María. Un tiempo para conversar, aprender de la palabra y fortalecer nuestra relación con Dios. Es un ambiente cercano y edificante. Los miércoles a las 7 p.m. continuamos con Edificados en la Palabra con el pastor César. Un espacio para profundizar en las Escrituras, comprender su contexto y seguir construyendo una fe firme sobre ese fundamento sólido. Los jueves a las 7 p.m. nos encontramos en Fe en Voz Alta junto a Yesenia Rosales. Un tiempo dinámico donde aprendemos a vivir nuestra fe con valentía, convicción y propósito en medio de esta generación. Y todos los domingos a las 7 p.m. seguimos con Herederos junto a Guinness y Merisabel Abreu. Continuamos recorriendo el libro de Éxodo, descubriendo cómo cada enseñanza sigue hablando hoy a nuestra vida. Si por alguna razón te has perdido alguno de estos encuentros, estás en un buen momento para volver a conectarte. Y si has estado acompañándonos cada semana, no dejes de seguir creciendo. Recuerda que todos nuestros espacios están disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu Biblia y dispón tu mente para recibir de la palabra de Dios que tiene para ti hoy. Comencemos. Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es cantar canciones que están en nuestro corazón, lleno de amor, de gratitud, lleno de fe, de esperanza, porque unidos todos los hermanos estamos aquí, rendidos a los pies de Cristo, para seguir conociendo a nuestro Padre Celestial. Y es el Espíritu Santo quien nos trae esa revelación de cada palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Así que estamos alegres, gozosos, y digo, alégrense, alégrense. Nuevamente les repito, alégrense, porque el Señor ha preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. Tiene maravillosas cosas para su iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Maravilloso. Todos unidos nos rendimos ante nuestro Padre Celestial para oír su mensaje. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. A ver, todos los que tienen su Biblia. Los que no han traído su Biblia, júntese con un cristiano. Muy bien. Juan 8, versículos 31 y 32. La palabra de Dios dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por reunirnos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, háblanos. Nuestra mente está receptiva para recibir con fe tu palabra y recibir la revelación, atesorarla en nuestro corazón, que está preparada como un terreno fértil
para que sea sembrada cada una de tus palabras. Y a su tiempo dará frutos, abundantes frutos. Háblanos, Señor. Tu pueblo oye. Oramos así, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos prácticamente en una serie. La semana pasada, el domingo, escuchamos el mensaje de una vida abundante. Esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, en esa vida espiritual, lleno de las riquezas espirituales que hay en Cristo y nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y tenemos que vivir en obediencia, en temor de Dios. Y así podemos disfrutar de toda esa vida abundante. Y hoy día, como segunda parte, tenemos la segunda clase de vida que tenemos en Cristo. Una vida libre. Una vida libre. El apóstol Juan nos dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una vida verdaderamente libre es una vida en Cristo que necesita que la persona tenga fe en Dios, reciba a Cristo y permanezca en Cristo. Y entonces ahí se apertura el conocimiento espiritual. Se puede adquirir todo ese conocimiento mediante la palabra de Dios. Y la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cada palabra es la verdad. Cada palabra de Dios es la verdad. Y nuestro llamado al recibir, al entender, al atesorar, para ponerla por obra, tenemos que obedecer. Entonces, obedecer cada palabra que recibimos de Dios. Qué maravilloso, ¿no? En Hebreos nos dice que en estos últimos tiempos, Dios nos habla mediante Jesucristo. Y Él nos ha entregado al Espíritu Santo, al Consolador, al que trae la verdad. Entonces, podemos hacer una pequeña fórmula matemática. Una vida libre es igual a una fe más la permanencia en la verdad, más la obediencia. Qué maravilloso. 3 elementos. Fe, permanencia en la verdad, permanencia en Cristo y obediencia fiel. Qué maravilloso. Y estamos entonces en condiciones de poder disfrutar y vivir esa vida libre. ¿Qué significa una vida libre de esclavitud de pecado? Viviendo la verdad de Dios. ¡Qué maravilloso! Una vida libre es una vida coherente con los principios y fundamentos bíblicos que Dios nos manda. Es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una posibilidad. Es un mandamiento cada palabra. Una vida espiritual libre de pecado nos conlleva cuando somos obedientes a esa palabra, cuyos elementos básicos son primero el aprendizaje, la revelación espiritual de cada palabra de Dios, que está escrita, escrito está, y necesitamos esa revelación mediante el aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje es abrir nuestra Biblia, estudiarla, escudriñarla, meditar día y noche en ella.
poner nuestra fe, atesorarla en el corazón. Y entonces cuando salimos, ahí se pone en práctica. Si hemos aprendido la verdad, se nos ha sido revelada en todo su contexto espiritual, ha sido atesorada en nuestro corazón. Cada día que salimos, solo habrá pensamientos de verdad, solo habrá sentimientos, emociones de verdad, atesoradas en nuestro corazón. Y entonces, en cualquier circunstancia, ya sea prueba, batalla, dificultad, temor, duda, el Espíritu Santo tomará esa verdad que está atesorada y lo declarará. Y así se hará. Ese es el primer punto, el aprendizaje espiritual. Y no hay pretextos ni excusas, porque el Espíritu Santo mora en cada cristiano verdadero que ha recibido a Cristo con la confesión de su boca. El segundo fundamento o el segundo elemento básico del principio de una vida libre es aplicación. Una vez que está atesorada, ahora es la aplicación. Cumplir la obediencia de obedecer cada palabra que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado. Y como hijos agradecidos que buscan agradar a Dios en todo, entonces se manifiesta una obediencia fiel. Solo la condición de hijo hace que pueda obedecer en amor al Padre. Hemos sido sacados de la esclavitud del pecado porque teníamos un dueño, digamos así. Antes de conocer a Cristo teníamos un dueño que nos esclavizaba, que era Satanás, y todo nos llevaba a hacer lo malo. Porque es un mundo de tinieblas. De ese mundo de tinieblas hemos sido rescatados por Cristo a un mundo de luz. Y ahora conocemos a Dios como nuestro Padre, tenemos esa comunión con Él y recibimos la verdad. Y esa verdad está atesorada en el corazón. Y entonces ya no somos esclavos de lo malo, del pecado, ya somos servidores de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces, con ese amor, con ese conocimiento, que ya no somos esclavos, sino somos servidores, somos hijos, somos embajadores, tenemos una nueva posición espiritual. Y entonces, nuestra obediencia es con amor, es con fidelidad, es con agradecimiento, es con gozo, es con paz. Qué maravilloso, ¿verdad? Y el tercer principio, fundamento de una vida libre, es el testimonio. Es el testimonio, es ese reflejo de que la palabra de Dios nos ha transformado nuestra alma, ha restaurado nuestra alma, para poder obrar bien, para poder hablar bien, para poder sentir bien y para poder pensar bien. Hay renovación de la mente, hay sanidad del corazón. Hay restauración o transformación del alma, el carácter, el comportamiento, el temperamento. Todo apunta a tener el carácter de Cristo, a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a hablar como Cristo y a hacer como Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, caminamos bajo la guía del Espíritu Santo. Ese es nuestro testimonio. Y el Espíritu Santo es el que da a conocer ese testimonio a los demás. En su espíritu ven, este hombre
realmente teme a Dios. Así como Abraham, así como Moisés, y así como tantos personajes, profetas, jueces, que vemos en la Biblia. Y Cristo mismo ha dado su testimonio, porque dijo que el Espíritu Santo lo ha ungido y está sobre él para traer la buena noticia, para echar fuera demonios, para traer sanidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces hay un testimonio. Una vida libre está fundamentada por los principios del aprendizaje, de la aplicación de ese aprendizaje y del testimonio de vida que se da. Debido a que conocemos y obedecemos la palabra de verdad, estamos en condiciones de disfrutar la libertad de la esclavitud del pecado, porque la verdad nos hace libres. En Santiago capítulo 1, versículo 25, la palabra de Dios dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, haciéndolo, recibirá bendición al practicar. ¡Qué maravilloso! No es solamente crecer en conocimiento como un hongo, cabeza grande, cuerpo pequeño, sino es obtener el conocimiento, transformación interna y obedecerla, practicar. Entonces todo el cuerpo se fortalece, se llena de músculos espirituales. Y entonces estamos listos y preparados para llevar el testimonio de Cristo al mundo, para hablar la verdad ante las circunstancias. Y serán avergonzados los que vienen contra nosotros. En Santiago 2:12, la palabra de Dios dice, en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera. Si vivimos en la verdad, vivimos en Cristo, con la ley de Cristo. Nuevamente, en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Está marcando un registro espiritual todas nuestras acciones y todas nuestras palabras. Lo que piensas, eso es lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón, eso es lo que habla tu boca. Y lo que habla tu boca, eso es lo que hace. Eso es lo que determina tu vida. Somos llamados a bendecir, no a maldecir. Somos llamados a hablar la verdad y no a mentir. Somos llamados a llevar la paz, no la división, ni la guerra. Somos llamados a declarar sanidad, porque hemos sido sanados. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy quiero compartirles 7 verdades de vivir en libertad. Lo que aprendemos lo atesoramos y eso lo ponemos en práctica. Y una gran enseñanza está en Salmos 119, desde el versículo 41. Salmos 119, desde el versículo 41. Entonces, ¿qué es vivir libre? ¿Qué es vivir libre? Primero, es andar en misericordia en nuestra salvación. Tenemos la salvación y la vida eterna. Y
Cristo nos ha mostrado la verdad de su misericordia. Y entonces cuando andamos en esa salvación y en esa misericordia, hay verdadera libertad, una vida libre. Salmos 119:41 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto es grande y poderoso. Cuando entendemos la misericordia de Dios, ese amor grande, ágape, que Dios nos ha mostrado mediante su Hijo en la cruz, podemos decir: Dios mío, muéstrame tu amor y sálvame como tú lo has prometido. Entonces, al haber recibido el amor y al haber recibido la salvación, podemos mostrar ese amor y podemos ser íntegros en misericordia con nuestro prójimo. Porque el gran mandamiento, dijo nuestro Señor Jesús, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. Asimismo, amar a nuestro prójimo. Si ustedes no aman a su prójimo, entonces no aman a Dios, porque no conocen a Dios ni lo han visto. Pero ahora nosotros que conocemos y lo hemos visto a Dios mediante Cristo y recibimos su amor, podemos amar y cumplir ese mandamiento de amar a nuestro prójimo. Y es por eso que vivir una vida libre es vivir siempre mostrando esa salvación, una vida en temor a Dios y llevando siempre la misericordia, el amor y el perdón que Dios nos dio. Asimismo, dar a los demás. Esa es una vida libre verdaderamente. El segundo aspecto que vemos es de que siempre habrá palabra de Dios en nuestra boca para contestar, para respuesta. Respondiendo con la palabra de fe que hay en nuestro corazón. Esa es una vida libre. El Salmo 119:42 dice: y daré como respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Qué maravilloso, ¿verdad? Así podré responder a mis amigos. Permítame hablar con la verdad, pues confío en su palabra. ¿Qué? Esto es tremendo. Nuestra fe, cuando está atesorada en nosotros, mediante el Espíritu Santo, siempre nos lleva a llevarla en acción. Siempre nos mueve a una fe en acción, una fe activa. Y como la palabra de Dios está atesorada con fe es confesada. Cuando alguien miente contra nosotros, cuando alguien quiere avergonzarnos, cuando alguien difama, cuando alguien se burla, cuando alguien ofende, nosotros respondemos con la palabra de fe, con la verdad. Qué maravilloso, ¿no? Esa es una vida libre, respondiendo siempre con la palabra de fe. Una vida libre, en tercer lugar, según David nos está enseñando, es esperando siempre los juicios de Dios. Es el tiempo de Dios. Es el Kairos, no es el Cronos, en donde nosotros vivimos. Qué maravilloso, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de fe y hablamos de amor, hablamos de misericordia, es el tiempo en que Dios juzgará a cada uno. A ti y a mí. Y a todo el que cree en Cristo Jesús. Y también al que no cree. El Padre juzgará porque hay un único juez. Según su ley, juzgará. Pero los cristianos verdaderos, los que vivimos en libertad, abogado tenemos ante el Padre. Pero daremos cuenta a nuestro Señor.
de lo que hablamos y de lo que hacemos. Todo está en un registro espiritual. Cuanto más conocemos, más responsabilidad y fidelidad debemos tener a la palabra de Dios. Y entonces no debemos ser ligeros para prejuzgar, para juzgar y condenar a los demás, e inclusive a nosotros mismos. Entonces, en Salmos 119, versículo 43, la palabra de Dios nos dice: no quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¡Qué maravilloso! Y esto quiere decir, permíteme hablar con la verdad, pues confío en tu palabra. Que sea en el tiempo de Dios en que pueda abrir mi boca y declarar solo la palabra de Dios. Y es en ese tiempo cuando se habla, ahí hay una verdadera transformación sobrenatural. El poder de la palabra empieza a actuar ahí, porque es su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y es Dios quien determina el tiempo. Por eso hay que saber esperar. Una vida libre es una vida llena de paz. Y esa paz nos da esa prudencia, esa virtud espiritual de esperar. Antes de actuar, antes de hablar, esperar la instrucción de Dios. Así como David hacía. Antes de salir a la guerra, él doblaba rodillas. Empezaba a adorar, a alabar a Dios y a pedirle: Señor, voy, ataco. Y el Señor le decía: sí, ataca. En otra oportunidad: voy, Señor, ataco. No, espera. Irás en la noche. En otra oportunidad: voy, Señor. No, espera. Ellos serán destruidos solos. Qué maravilloso, ¿verdad? El cuarto principio de la vida libre es de que siempre estamos buscando y atesorando la palabra de Dios. Siempre hay una búsqueda incesante. Dice, como ese cordero, como ese alce que tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, dice los salmos. Entonces, esa búsqueda de hambre y sed en nuestro interior hace que podamos encontrar ese maná del cielo, esa agua de la fuente de vida, y poder tomar la agua que nos da Cristo Jesús. Dice, entrará en nuestro interior y brotará como ríos. Por eso es que debemos buscar qué significa tener la comunión con Dios. Esa verdadera comunión con un corazón humilde, rendido a Dios, dispuesto a obedecer. Salmos 19, 44 y 45 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Bendito sea el Señor. Cuando no andamos en la verdad, ya hay mentira oculta. Hay cosas que no le agradan al Señor que hemos ocultado.
Porque no hemos guardado la palabra que dice, si vienes a mí arrepentido de verdad, me confiesas tus pecados, yo soy fiel para perdonar. Pero como hay un pecado oculto, porque no has guardado la ley por siempre y para siempre y eternamente, entonces no puedes andar en libertad, andas en vergüenza, andas receloso, temeroso, de que alguien te pueda acusar, de que alguien pueda sacar a la luz tu secreto. Y entonces no tienes esa vida libre, tienes una vida de temor, de vergüenza, de victimización. Pero una vida libre es cuando tú has atesorado la palabra porque la has buscado con un corazón humilde, has recibido tu perdón, y entonces has guardado toda la ley por siempre y para siempre, y entonces andarás en libertad, porque no hay conciencia sucia, porque no hay nada oculto. Aunque los demás te acusaren con mentiras, la verdad te hará libre. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso busquemos y atesoremos siempre la palabra. Esa es una vida libre, una vida de comunión, de integridad a Dios, buscándolo, como hacía Daniel y sus amigos. Ellos buscaban a Dios, oraban de día y de noche, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Ya estaban arrodillando, ya estaban adorando al Señor, ya estaban buscando su presencia, ya estaban buscando su consejo. Porque para todo tiene el Señor nuestra provisión. Él es el proveedor. Él nos provee todo lo que necesitamos. Pero Él siempre provee lo que necesitamos cuando estamos listos y preparados, limpios. Y entonces Él derrama todas sus riquezas en nosotros. Todo lo que necesitamos. Entonces eso lo atesoramos. La vida libre es buscar siempre la palabra de Dios, atesorando su palabra. Y entonces andamos en libertad. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, renueva nuestra mente, sana nuestro corazón, restaura nuestra alma. Quinto, sin avergonzarse de la palabra. Vivir libre es sin vivir en vergüenza de la palabra. Hay muchos que cuando reciben a Cristo y empiezan a congregarse en la casa de Dios, muchos en su trabajo no saben que son cristianos, porque se avergüenzan. Porque sus demás compañeros de trabajo, su jefe y todos en el trabajo no son cristianos. Y entonces por el temor a que se burlen, a que lo desprecien, a que lo despidan, se avergüenzan y no dicen que son cristianos. Pero una vida libre es vivir sin avergonzarse de la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Mira, qué maravilloso. En la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme avergonzado. Wow. Un rey era el que tenía toda la autoridad y el poder sobre los súbditos. Entonces el súbdito no podía ni siquiera presentarse sin antes que le llame rey. Y mucho menos había esos reinados donde el súbdito ni siquiera podía levantar la vista para mirar los ojos al rey. Porque el rey siempre había metido ese chip en la mente del pueblo de que ellos son inferiores a los reyes y que no eran dignos de mirar a los ojos al rey.
a esos hombres que tienen cargo, poder. En nuestros tiempos, a los jefes, en la empresa donde trabajamos, presidentes, alcaldes, donde trabajamos. Entonces dice ahí David, no me avergonzaré, ni aún delante de mi jefe. Diré que soy cristiano. Diré la verdad. No voy a obedecer porque eso no es honesto. No voy a obedecer porque eso no es bueno. Qué maravilloso, ¿verdad? Sin avergonzarse de ser cristiano. Sin avergonzarse de hablar la verdad. Sexto, vivir una vida libre es vivir una vida lleno de gozo y de amor. Lleno de gozo y de amor. Salmo 119, 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces, el Señor nos dice, yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de completa alegría. Yo amo y deseo tu palabra. Yo amo y deseo tu palabra. Ese es el gozo. Ese es el gozo, porque da un fruto de alegría. Da un fruto de alegría. Y esa alegría es el producto de la manifestación del cumplimiento de la promesa de Dios. Aviva nuestra esperanza. Aunque estemos pasando circunstancias difíciles, la palabra de Dios me llena de gozo, me llena de alegría, me regocijo, porque sé que la palabra de Dios se cumplirá. Y si estoy pasando dificultades, me aferro a la palabra de Dios, con amor, con esperanza. Entonces podré pasar esas dificultades. La victoria es del Señor. Y entonces eso nos produce alegría. Porque la palabra de Dios nos llena de paz. Y esa paz de confianza. Y en esa confianza hay alegría. Nunca perderemos. Hoy día amanece nublado, lloviendo con tormenta, con rayos, con truenos. Pero pasará. No debo perder mi gozo. No debo perder mi alegría. No debo de dejar de regocijarme en cada palabra. Por eso tengo que buscar primero a Dios, en la presencia de Dios. Su palabra será revelada en nosotros. Y eso nos causará y nos infundirá ese gozo. Qué maravilloso. Y por último, séptimo, vivir una vida libre en Cristo es siempre adorando y honrando a Dios. Adorando y honrando a Dios. Salmos 119, 48 dice, alzaré a sí mismo mis manos y tus mandamientos que amé. A tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Qué maravilloso, ¿no? Esto es grande y poderoso. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. Tus promesas me dan esperanza. No te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Qué maravilloso. Adorando. Una de las manifestaciones físicas es levantar las manos para adorar a Dios.
para manifestar que Él es el Dios Todopoderoso, para reverenciar su majestad, su poderío, su amor. Levantamos nuestras manos. Cada vez que conocemos la palabra, recibimos la palabra, levantamos la mano. Y decimos amén. Así sea. Conforme a tu voluntad se ha hecho. Conforme a tu palabra. Porque en ella medito día y noche. Qué maravilloso. El Señor escribe su palabra en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento escribió su palabra en piedra, con su propio dedo. Escribió sus mandamientos y fue revelado al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios para su obediencia. Pero hoy, Dios, mediante Cristo, ha escrito en nuestro corazón, porque primero nos ha dado un nuevo corazón, y ahí ha escrito y escribe, y seguirá escribiendo su mandamiento hasta cuando venga nuestro Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Una vida libre no es hacer lo que uno quiere sin regla, sino estar libre del poder del pecado, la culpa y el miedo. Como dice, viviendo en misericordia, en la salvación plena, respondiendo siempre con la palabra de fe, esperando los juicios de Dios, buscando y atesorando la palabra día y noche, sin avergonzarse de la palabra, dando testimonio del Evangelio. Lleno el corazón y todo el ser de gozo y del amor de Dios, y adorando y honrando en todo lo que se haga al Señor, meditando siempre en su palabra. Esta es la libertad. Esta libertad es la que se recibe a través de Jesucristo. Colosenses 1, 13 al 14 dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Dios perdona todos nuestros pecados y borra toda nuestra culpa al recibir a Cristo Jesús. Esta libertad es guiada por el amor al prójimo. En 1 de Pedro 2, 16 al 17 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Qué maravilloso, ¿no? La vida libre está guiada por el Espíritu Santo siempre para amar al prójimo, respetándolo, temiendo a Dios, obedeciendo su palabra. Esta vida libre se vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados hermanos y hermanas, amada iglesia, congregación, salva, misericordiosa y obediente a Dios. El Señor nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y entonces ahora, con ese entendimiento y con esa comprensión, vivan esa vida libre, odiando el pecado, rechazando el pecado, con temor de Dios, guiado por el Espíritu Santo, atesorado la palabra de Dios en el corazón y meditando día y noche en su palabra.
La mayoría de las personas no están viviendo esta vida libre espiritual. Hay muchas personas que están atados por dentro. Y la manifestación es que tienen estrés, preocupación, fatiga, aburrimiento, amargura, culpa, arrepentimiento, falta de arrepentimiento, miedo y ansiedad. Pero hoy vamos a vivir libres de todo eso. Hoy podemos vivir libres de todo eso. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo, si te libero, vas a ser muy libre y libre de verdad. Porque la verdad te hace libre. Y hoy la conocemos la verdad. Y seguiremos conociendo y meditando en esa verdad. Entonces todos digamos, gracias Señor, por esa libertad. Ya no estamos atados a ninguna vida pecaminosa. Ahora podemos escoger vivir en justicia y en verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Romanos 6, del 12 al 15 dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentemos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Vivamos siempre esta vida libre que Cristo nos ha entregado, creciendo y madurando espiritualmente. Volvemos al principio. Tenemos una vida abundante y tenemos una vida libre para vivir tal como le agrada al Señor. ¡Qué maravilloso! El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo nos ha dado una vida libre, y podemos vivir agradando a Dios. Así que no dejemos que el pecado nos gobierne, ni que nos obligue a obedecer los malos deseos del cuerpo. Ya hemos muerto al pecado. Ahora tenemos esa vida libre. Una vida llena de misericordia, llena de palabra de fe, llena de juicios de Dios en el tiempo de Dios, atesorando y buscando la palabra, declarando la palabra sin avergonzarse, lleno de gozo, de paz, de amor, de fe, de esperanza, y siempre honrando y adorando a Dios en todo lo que haga. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has perdonado todos nuestros pecados y has borrado toda nuestra culpa. Nos has rescatado de la oscuridad y de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Hoy nos has puesto en tu reino, en el reino de tu amado Hijo Jesucristo, quien por su muerte nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Y ahora somos guiados al amor y a la salvación que tú nos has entregado, haciéndonos libres, porque hemos conocido tu verdad, hemos conocido tu palabra, la hemos atesorado con fe y la pondremos siempre por obra, Señor.
No usaremos la libertad como excusa para hacer el mal, sino que siempre viviremos en esa verdad, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ahora podemos vivir esa vida libre, llena de fe, en permanencia en tu verdad, amado Padre, y en obediencia fiel. Gracias, Señor. Gracias por esta vida, y seguiremos manifestando esta vida libre para aquellos que todavía están en opresión, que están en esclavitud del pecado. Padre, te pedimos, Señor, a tu iglesia, a la casa de Dios, palabras de vida eterna a todos los que se congreguen, Señor. Que siempre sigan buscando, Señor. Tú puedes dar el querer y el hacer. Que el aprendizaje, Padre Santo, de tu palabra sea su primordial acción. Que busquen, Señor, tu presencia. Que busquen tu palabra. Que busquen la revelación de esa palabra. Y la puedan atesorar, Señor. Y luego, Padre Santo, dales esa gracia y ese favor para obedecer cada palabra que está atesorada en su corazón. Con amor, con fe, con esperanza. Padre, por último, guíale, Señor, mediante tu Espíritu, en su caminar, su entrada, su salida, su sentar y su levantar. Guíale, Señor, en pasos seguros y firmes, Señor, en la fe. Porque ninguna circunstancia exterior, Señor, los haga tambalear. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa vida libre, Señor. Permaneceremos en la fe, en tu palabra. Permaneceremos en la verdad y seguiremos siendo obedientes, fieles, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, tu salvación. Gracias, Señor, por la fe. Gracias por tus tiempos, Señor, por tu juicio, Padre Santo. Gracias, Padre, por darnos ese corazón y poder atesorar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das poder para llevar el Evangelio, esta buena noticia de salvación y vida eterna en Cristo, y que puedan tener una vida libre. Gracias, Señor, por ese gozo, por esa paz. Gracias por vestirnos de amor y vestirnos con toda la armadura de Dios para seguir, Señor, llevando esa vida libre, esa vida que te agrade, esa vida, Señor, que te dé gloria y honra a ti. Te damos gracias. Bendice a toda tu casa, Señor, a todos los que han oído y han entendido y han atesorado tu palabra. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vivamos esa vida libre en el nombre de Jesús. Bendiciones. Un abrazo. Familia, gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe, que haya renovado tu esperanza, y recordando que Dios está obrando en cada etapa de nuestras vidas. Si este mensaje fue de bendición para ti, no permitas que se quede solo contigo. Compártelo con alguien que lo necesite. Quizá hoy Dios quiere hablar al corazón de esa persona a través de este video. También puedes apoyarnos dejándonos tu me gusta, comentando lo que Dios habló a tu vida y compartiendo este contenido. Cada interacción nos ayuda a llevar el mensaje de Jesús a muchas más personas. Y si Dios pone en tu corazón sembrar en este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Gracias a todos esos aportes podemos seguir llevando la palabra de Dios, desarrollando nuestros proyectos y creando espacios que edifiquen vida dentro y fuera de nuestra iglesia. Recuerda que este camino no termina aquí. Durante toda la semana seguimos creciendo juntos en cada uno de nuestros espacios. ¿Lo recuerdas? Entre sorbos y versículos, edificados en la palabra, fe en voz alta y herederos.
Te esperamos en cada transmisión. Seguimos aprendiendo juntos, creciendo y caminando como una sola familia en Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y todo lo que emprendas. Nos vemos.